Perfecto, estábamos viendo diseño de bases de datos y nos habían propuesto este ejercicio. Lo voy a leer por si alguien recién se ha unido, cosa que no debería ser, pero ni modo. Le han encargado el diseño de una base de datos para una empresa constructora. Se requiere registrar datos personales de los empleados, como carnet, nombre, sexo, dirección, datos de los proyectos, código del proyecto, título, objetivo, estado y datos de las máquinas de la empresa, código, nombre, estado, tipo. Un empleado puede trabajar en varios proyectos y un proyecto tiene varios empleados asignados. Los empleados se asignan a los proyectos durante un periodo de tiempo y se les asigna una comisión por el trabajo realizado según la dificultad del mismo. Cada máquina puede ser usada en varios trabajos y para cada trabajo que un empleado realice en un proyecto puede usar varias máquinas. Cada vez que se usa una máquina para un trabajo, se debe registrar información sobre el motivo, el tiempo y alguna observación sobre el uso de la máquina para el trabajo en particular. Hacer el diagrama entidad-relación y pasar el diagrama a tablas. Yo aquí tengo diferentes soluciones. ¿Qué opina? Bueno, sabemos que cada empleado, proyecto y máquina serían entidades, está clarísimo acá, ¿no? Esta primera parte. Entonces tendríamos la entidad de empleado, proyecto y máquina. Entonces aquí hay una relación, un empleado trabaja en un proyecto y aquí una relación entre empleado, proyecto y USA. Este diagrama estaría mal, no reflejaría, no se ve la relación entre máquina y trabaja, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos es expresar que para el trabajo usa las máquinas y no se ve eso, ¿no? Son diferentes relaciones, o sea que este diagrama estaría mal. Entonces, para cada trabajo, cada máquina durante y con un motivo trabaja y usa deben ser, no pueden ser en realidad diferentes relaciones, ¿no? Bueno, en realidad podrían ser, pero son relaciones equivocadas. Ya. Aquí tenemos otra opción. Para cada trabajo usa máquinas. Esto está un poco mejor, pero el tema es que yo no puedo vincular una relación con una tabla. Entonces, una relación vincula entidades, no relaciones. Entonces, aquí tenemos otra posible solución. Tener la misma relación. Trabaja, usa. Entonces, poner acá los atributos del trabajo. Desde tal fecha hasta tal fecha, gana tal comisión. Y en USA, el motivo, observación y tiempo. Sin embargo, esto estaría mal porque no podemos expresar que para cada trabajo se usan diferentes máquinas. Entonces tampoco me serviría esto. Para resolver este problema entonces tenemos que usar agregación, que es hacer un artificio, ya que yo necesito vincular trabaja con máquina, hago una superentidad que se va a llamar trabaja. Y entonces digo, un empleado puede trabajar en varios proyectos. Aquí me ha faltado colocar las aridades, ¿no? Entonces, un empleado puede trabajar en varios proyectos y en un proyecto pueden trabajar varios empleados. Para un trabajo se usan varias máquinas y una máquina puede ser usada en varios trabajos. De esta manera, he hecho un artificio. Fíjense que mi tabla se va a llamar igual que mi relación. Trabaja y ahora sí voy a poder vincular el trabajo con la máquina. Entonces estamos tratando la relación como una entidad de alto nivel. Entonces es una agregación, si se dan cuenta. Ya, acuérdense que esto es el modelo entidad-relación extendido. Entonces ahora sí estaría esto correcto.
¿Y cómo pasamos esto a tablas? Hacemos lo que sabíamos. Vamos a tener una tabla para empleado, una tabla para proyecto, perdón, y una tabla para máquina. Y como la relación es NN, vamos a tener una tabla para trabaja, y como la relación entre esta superentidad y esta también es NN, vamos a tener una tabla USA, como vemos acá. Entonces, empleado que tiene la clave principal, o sea, esto es lo que sabemos. Entonces, empleado que correspondería a esta entidad, es lo que sabíamos. Y elegimos como clave principal CI. Proyecto, también generamos una tabla y la clave principal es CodePro. Máquina, tenemos una tabla también y la clave principal es código de la máquina. Ahora vamos a representar la relación trabaja con una tercera tabla. Esta tabla va a tener la clave principal de empleado, la clave principal de proyecto y los atributos propios de, o sea, vamos a tener lugar acá, ¿no? No sé por qué no he puesto modificar. Sí, porque es una gráfica, ni modo. Pero aquí tendría que venir los atributos de la relación, ¿no? Que serían número y lugar. Entonces aquí faltaría lugar. Y USA tendría la clave principal de trabaja, que sería número. Estamos acá. Tendríamos la clave principal de trabaja, que es la superentidad. Fíjense que se llama lo mismo que se llamaba la relación. La clave principal de trabaja, que es número, y la clave principal de máquina, que es código de máquina, y los atributos propios de la relación. Entonces, así es como pasamos este modelo a tablas. Y usamos tablas porque la relación es NN, NN, entonces necesitamos, acuérdense que cuando la relación es NN necesitamos una tercera tabla para eliminar, para que no hayan redundancias. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, los siguientes modelos han sido obtenidos como parte del proceso de diseño de una base de datos que permite guardar la información del detalle de notas de los alumnos, ¿no? Con los diferentes instrumentos para obtener la nota final. Elija una de las opciones y justifique su respuesta. Entonces aquí tenemos, fíjense, la misma representación prácticamente. Este instrumento sería el instrumento de evaluación. Parcial 1, parcial 2, examen de mesa, si es que hubieran prácticas, laboratorios y demás, estaría acá en instrumento. Entonces, un alumno está inscrito en una materia y es evaluado por diferentes instrumentos. Tenemos el paralelo en el que se ha inscrito, la gestión, qué nota final tiene y con qué docente se ha inscrito. Y acá tengo la fecha en la que se los ha evaluado con un instrumento y la nota. Si vemos acá, en esta otra opción tenemos dos relaciones, ¿no? Una relación de inscripción que tiene el docente con el que se inscribió, el paralelo, la gestión, la nota final, pero esta inscripción tiene un detalle de notas, ¿no? Que sería con qué instrumento fue evaluado ese alumno y qué nota obtuvo. No sé si tengo un ejemplo acá. Ahí está. En este primer caso, en esta primera opción, fíjense, tenemos la tabla alumno, materia e instrumento, ¿no? Que serían las tres tablas. Y acá tenemos una relación que representa inscripción. Tenemos la clave principal de alumno, la clave principal de materia
y la clave principal del instrumento de evaluación. Entonces tenemos, por ejemplo, que el alumno A1 en la materia M1, que se ha inscrito en tal fecha, ha obtenido tal nota en tal paralelo con tal docente. Estos datos están, como verán, repetidos. Con el instrumento 1 ha sido evaluado en la fecha 1, con el instrumento 2 en la fecha 2, con el instrumento 3 en la fecha 3, y sumadas estas notas ha dado lugar al 80, que es su nota final. Y quizás no es exactamente lo que pasa en San Simón, hagamos de cuenta que esto es de un instituto, ¿ya? Entonces la sumatoria de las notas hace la nota final, que sería 10 más 30 más 20 más 10 más 10, que es el 80. Aquí tenemos este otro alumno, A1M2. Denme un segundo, voy a enchufar mi máquina porque se está acabando la batería. A ver, vayan analizando eso, por favor. Perfecto. Entonces, esa sería la representación en este caso, ¿no? O sea, tenemos varios alumnos. Tenemos que para una nota final se han usado diferentes evaluaciones. Examen 1, examen 2, laboratorio, práctica, no sé qué. Y la suma ha dado lugar a este 80. Tenemos este alumno celeste, A1M2, que ha sido evaluado con todos esos instrumentos en tales fechas. He puesto F para que no sea tan largo, pero estas son fechas, ¿no es cierto? Y aquí tengo cómo ha sido evaluado. Ha tenido 10, 20, 20, 10, lo que ha dado lugar a su nota de 60. Esto ha sido el 2016, digamos. Y ha tomado con este docente en el paralelo 2. Fíjense que todo esto amarillo se está repitiendo. Tenemos este otro alumno naranja que ha tenido el 1-2017, se ha sacado 70, ha tomado con el docente 1 y en el paralelo 3. Pero para obtener este 70 ha sido evaluado con estos tres instrumentos y las notas que ha obtenido sumadas han dado lugar al 70. Ese sería el escenario en este caso, ¿no es cierto? El ejercicio decía que ha sido que cada estudiante se ha evaluado con varios, o sea, tenemos el detalle de notas, ¿no? Con los diferentes instrumentos. Entonces, en la opción 1, que sería representar de esa manera, vemos que tenemos redundancias. Entonces, con este diagrama, vemos que hay redundancias. Vamos a repetir todos estos datos que son propios de la inscripción por cada instrumento con el que haya sido evaluado el alumno. Entonces aquí tengo redundancias. Por cada instrumento con el que ha sido evaluado el alumno, se repiten los datos de la inscripción, que sería la gestión, la nota final, el paralelo y el docente. Estos valores fecha y nota, si se fijan, no se repiten porque se realizan en diferentes fechas, diferentes notas, entonces estos no se repiten. Sin embargo, estos sí se van a repetir por cada instrumento con el que fue evaluado el estudiante. Entonces, por supuesto, esto no me gusta porque tiene esas redundancias, esas repeticiones, datos que se repiten. Con esta otra forma, vemos que tenemos una tabla adicional. Entonces tenemos la misma tabla,
Estoy representando exactamente los mismos datos que representamos acá, pero ahora con esta otra notación. Tenemos la tabla alumno, materia, instrumento, pero ahora tenemos la tabla inscripción que vincula alumno con materia y tenemos todos estos datos que son propios de la inscripción, que son los que aparecían con amarillo eh, en la anterior diapositiva y aquí también. Entonces tenemos la gestión, el paralelo, la gestión, la nota final, el paralelo y el docente. Entonces tenemos exactamente los mismos datos que teníamos acá. El alumno A1 en la materia M1, el 1-2016 se ha sacado 80 con este docente, con el docente de 3. Eso lo tenemos aquí, el alumno A1 en la materia M1, 1-2016 se ha sacado 80 con este docente. También tenemos el alumno celeste, que sería el equivalente a este, ha tomado la materia M2, se ha sacado 60, ¿no? Se ha sacado 60 en el paralelo 2 con el docente 2. Paralelo 2, docente 2, 60. Y así lo propio el alumno, con el alumno A2. Entonces, el alumno 2 en la materia M1, el 1-2017, se ha sacado todas esas notas. Y ahora, el detalle, aquí tenemos una inscripción, puede tener varios instrumentos y un instrumento puede tener puede aplicarse a varias inscripciones. Entonces, aquí le he aumentado un atributo que va a ser clave principal, porque no me gustaría que mi clave sea compuesta cuando voy a tener como clave ajena esa clave compuesta, ¿no? Entonces, creo un atributo adicional que me va a ser de clave principal. Y entonces voy a vincular el instrumento con la inscripción. Tengo el código del instrumento, el código de la inscripción, perdón, el código del instrumento, y estos atributos que son la fecha de evaluación y la nota. Fecha de evaluación y nota. Y voy a tener exactamente los mismos datos que tenía aquí, pero ya sin las redundancias. Entonces, esta inscripción verde, que le estoy llamando IC1, ha usado todos estos instrumentos en todas estas fechas y ha sacado todas estas notas. Esta otra inscripción celeste ha usado estos instrumentos en estas fechas y con estas notas. Y en la inscripción IC3 ha usado estos instrumentos en estas fechas y ha obtenido estas notas. Entonces, como verán, cuando yo represento cuando no hago un diagrama correcto, voy a pasar, cuando pase a tablas, voy a tener redundancias, si es que no he hecho bien mi diagrama. Entonces, como para cada inscripción se pueden usar varios instrumentos, entonces esto no se refleja acá. Estoy mezclando inscripción con la evaluación de cada instrumento y por eso tengo estas redundancias. Las redundancias, fíjense que están acá en la parte amarilla. Esto es inevitable para relacionar las tablas. El tema está acá. Si no tuviera esto, en realidad podría decir que no hay redundancias, ¿ya? En cambio acá ya se eliminan esas redundancias porque estos datos que repetíamos en el anterior ya no se van a repetir por cada instrumento con el que se haya evaluado a ese alumno en esa materia. Esa es la idea de estas relaciones de agregación. Entonces, con la relación ternaria tenemos las redundancias, con la relación de agregación ya no tenemos las redundancias. No sé si hay alguna pregunta.
el tiempo que queda, ustedes podrían hacer, bueno, ahorita van a hacer ese ejercicio, pero nos pasaremos esto. Entonces, las decisiones del diseñador para tomar buenas decisiones, el diseñador necesita tener una buena comprensión del dominio que está queriendo modelar y saber distinguir cuándo una relación debe ser ternaria versus binaria, si algo debería ser entidad o relación, si algo debería ser entidad o atributo, si usar generalización o si usar agregación, ¿no? Intentar usar tipos de datos lo más pequeños posibles, estas son otras recomendaciones. Ver la naturaleza del negocio, evitar usar relaciones de grado mayor a 2. Entonces, si ustedes pueden tratar de eliminar estas relaciones de más de 2, mucho mejor. En los libros ustedes van a encontrar diferentes notaciones. Lo común es que todos sean rectangulares para representar entidades. Entonces van a encontrar esta. Van a encontrar algunas notaciones que tienen que ver con entidades débiles, entidades fuertes, que no he entrado yo a ese detalle para no confundirlos. No me gusta entrar en esos detalles porque lo único que consigo es confundirlos. No siempre, que es lo que nosotros hacemos, se distingue entre entidad strong y entidad débil. Ustedes van a ver también otras notaciones como estas, miembro de un club, digamos, donde tenemos la clave principal, no sé qué. Pueden encontrar esto que a mí no me gusta utilizar porque da la idea de que el atributo es compuesto, lo cual no obedece al modelo relacional. Se utilizan diferentes símbolos, en algunos casos círculos, en otros casos óvalos, ¿no? Em, Esto representa un atributo multivaluado que no obedecería al modelo relacional, ¿ya? Acá las relaciones se pueden representar esta es la notación que nosotros hemos utilizado, pero también podemos utilizar líneas, también se utilizan directo líneas, ¿no? Player y league, digamos. También se utiliza el diagrama de clases de UML, pero sin la parte de comportamiento, solamente el nombre de la clase, en este caso el nombre de la tabla y los atributos. Y a ver acá, en algunos casos, a ver acá, la cardinalidad nosotros hemos representado colocando números, digamos, n, hemos utilizado esta notación, pero se puede utilizar una línea directamente, n. O también algunos libros utilizan esta otra notación. En los diagramas de clases se utiliza también esta notación que significa, por ejemplo, aquí 0 o n y aquí un n, digamos. 0 o n. En estas variaciones no les he dado, pero significaría que un empleado puede tener 0 o n, puede estar asignado a 0 o a n proyectos, pero un proyecto puede tener muchos empleados. Cuando es 1, se utiliza esta barrita. Entonces, por ejemplo, si yo en lugar de esta n utilizara 1 acá, diría un jugador puede participar en varias ligas, pero en varias ligas solamente participaría un jugador, ¿no? Lo cual sería totalmente irreal, pero sí, entonces 1 y aquí muchos, ¿no? Sí, esa sería la anotación. Solo 1, 0 o 1, 1 a muchos, 0 muchos. Hay todas esas notaciones.
Sin embargo, como les digo, yo he utilizado una y se pueden quedar con esa, pero esto es para que cuando vean los libros no se estresen y sepan interpretar, ¿ya? Si bien esto hace más fácil pasar a tablas, quita expresividad al diagrama, métodos que usan etiquetas para representar la cardinalidad y otros que usan símbolos especiales. Bueno, esto es lo que les he explicado, ¿no? Diferentes métodos que van a encontrar, diferentes notaciones en realidad, que van a encontrar en, en los libros. Las relaciones de grado mayor o igual a 3, hay muchos métodos que soportan relaciones de grado 2, solo vinculan dos entidades. Entonces, por ejemplo, esta notación solo vincula dos entidades. En mi notación, que es con esto, sí vincula más de una entidad. Por eso les había dicho que normalmente las relaciones son entre dos y que traten de evitar estas relaciones de tres, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en este caso, en este caso, ay, pucha, acá, en em, yo puedo representar esto mismo de esta manera. Si es totalmente indispensable, podría hacer esto, pero incluso podría representar usando esta notación y en mi aplicación controlar, por ejemplo, si quiero que sea este caso, que si un cliente eh, tiene una cuenta, esa cuenta necesariamente esté en una sucursal. Entonces yo puedo hacer un control mediante reglas de integridad particulares sobre la tabla, ¿no? Esa sería una regla de integridad particular. ¿Se acuerdan? Cuando ingreso, por ejemplo, una nota 130, yo puedo validar a través de una regla particular que esa nota esté entre 0 y 100. Lo mismo puedo validar que si cada vez que alguien ingrese una cuenta, me ponga el cliente y la sucursal a la que pertenecen. Entonces, este tipo de diagramas los puedo controlar a través de mm, validaciones, ¿no? Reglas particulares de integridad. Entonces, por eso es que muchos métodos solo soportan relaciones de grado 2, o sea, solo vinculan dos entidades. Em, Aquí tenemos, ya, cuando la relación es N1, fíjense que este atributo podría perfectamente estar acá, ¿no? Esto y esto son equivalentes, porque estaríamos diciendo, si se dan cuenta, esto ni necesitaría decirles, ustedes solitos se podrían dar cuenta, como un club solamente juega en una liga, y una liga puede tener varios clubs, entonces como un club solamente juega en una liga, la fecha del inicio del juego puede estar perfectamente acá. Es exactamente lo mismo por el N1. Si no tuviera el N1, si fuera NN, entonces necesariamente este atributo tendría que estar en la relación, ¿no? Y aquí tienen diferentes ejemplos. eh, Desde la década de los 80 han habido diferentes autores que han propuesto diferentes notaciones, ¿no? Pero lo importante es, es entender lo que estamos modelando. No se preocupen mucho por las notaciones, sino más porque representen realmente lo que estamos modelando. Como les digo, yo he usado esta notación porque me parece más didáctica, ¿no? Estas que son las notaciones que hemos estado usando. Estos detalles ya no he usado porque lo único que consigo es complicarlos. Acá se puede ver que yo puedo hacer variaciones, ¿no? Un empleado puede trabajar en uno o varios departamentos y en un departamento pueden trabajar 0 o un empleado, digamos, ¿no?
Entonces, ese tipo de detalles se pueden especificar también, ¿ya? Eh, tenemos diferentes herramientas para apoyar en modelar una base de datos, como por ejemplo, ustedes pueden usar Power Designer, Visual Paradigm, Draw.io. Y aquí les he puesto algunos ejemplos que he capturado con las tablas que teníamos, digamos, alumno, materia, carrera, y aquí estamos usando un diagrama de clases en realidad, ¿no? Acá, este es el modelo conceptual, aquí estamos usando Power Designer. Este es el modelo lógico. En el modelo lógico, fíjense que las relaciones NN ya se convierten, me las convierte en una tablita, en la tabla nota. Y ya no van a haber relaciones NM, sino relaciones 1N, N1 o 1,1 en esta notación. Y el modelo físico, no está aquí, pero el modelo físico es, yo ya tengo que elegir un gestor de bases de datos. Entonces, pongo Oracle y me va a generar, em, me va a especificar de acuerdo a los tipos y demás de ese gestor. Ese es el modelo físico. En el Visual Paradigm, que es otra herramienta, tenemos también estas notaciones. Fíjense que aquí no maneja los rombitos. Este es el modelo conceptual, ¿no? Y tenemos la relación muchos, 0 a muchos y 0 a muchos, ¿no? 0 a muchos eh, y así, ¿no? Eh, y ustedes pueden, si quieren, ver esas herramientas para poder hacer sus diseños, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? En el tiempo que queda, entonces quiero que hagan los ejercicios. Ahorita les voy a decir de sus diapositivas. Ay, no, esa es otra materia, perdón. Quiero que de sus diapositivas hagan el ejercicio de la página. Ya. Quiero que me hagan el ejercicio de la página 60. Entonces les voy a escribir en el chat, por si acaso. Resolver ver los ejercicios de las páginas de la presentación, ¿no? Página 60. Obviamente hay soluciones propuestas, pero traten de hacer primero ustedes, luego comparan. Luego quiero que hagan, ay, que macana no había tenido acá. Les voy a pasar por el chat el otro ejercicio. No, no, solo ese. No voy a tener más ejemplos, pensé que tenía más ejemplos. Pero luego van a hacer los ejercicios de
la práctica. Entonces, a ver, voy a ver si ya les he compartido la práctica. Bueno, aquí tienen y aquí les estoy dando más ejercicios para que traten de hacer usando formularios. Ya voy a dejar de grabar.